como decía Rodrigo, no sé de qué hablará la gente que no hace teatro. Contame a qué viene el cuento de Aturdir, o sea, yo sé que es dramaturgia tuya, de dónde surgió, por qué. Bueno, Aturdir parte de una frase de Clarice Lispector, que es: la escritura me libera de la difícil carga de ser una persona. O sea, y como que yo escuché, pues leí esa frase de ella y empecé a pensar también que el teatro es lo que a uno lo ha liberado de la difícil carga de ser persona, pues de eso que tiene uno que verse con el mundo exterior, ¿cierto? Y con la máscara. Entonces, a partir de esa frase comenzamos a preguntarnos eso: ¿qué es una persona? ¿Qué configura una persona? Eso nos llevó luego al tema de la herencia, pues de cómo uno también va haciendo la máscara de un montón de heridas y de cosas que vienen de antes. Y así se fue configurando Aturdir, y en mitad de esas preguntas nos encontramos con el arquetipo de la langosta, con lo que hace la langosta, que es la langosta tiene un caparazón que no crece, pero ella adentro sí va creciendo, entonces ella se va estrechando y hay un punto de decisión en ella que es: o se suelta ese caparazón, pero es el momento más vulnerable porque ahí es donde la depredan generalmente, o pues vive estrecha en eso, ¿cierto? Entonces como que ese acontecimiento de la langosta, de liberarse de esa difícil carga de ser persona, es de alguna forma como el núcleo donde parte la reflexión de Aturdir, que nos pone a reflexionar sobre la máscara, sobre cómo esto que tenemos que ser en el mundo para poder sobrevivir, o permitirnos ese momento de vulnerabilidad y de reconocimiento fuera de esa máscara. Entonces, por eso también la obra ocurre en un cuadrilátero, porque es como esa lucha con uno mismo, con eso que uno es y con eso que también hay que a veces que abandonar para poder seguir el camino. Yo te confieso que no la he visto porque desgraciadamente pues uno siempre está en temporada y cuando usted está pues no puede ir, pero espero verlo pues en esta temporada. Ahorita que decía sobre eso de la vida, yo digo que el escenario es el único lugar donde yo me siento seguro, que es como el lugar, además que nos sentimos seguros, también es como el lugar del disfrute. Sí. Entonces, pues no sé, pensando en lo que me estás diciendo en ese cuento de la langosta, que además es el único animal que supuestamente puede crecer eternamente. Es efímero, no es efímero, sí. Pero interesante eso de quitarse las caparazones, o sea, como quitarse las capas de vida y como poder renacer, ¿no? Total. El acontecimiento de la escritura, ¿vos ya lo habías hecho alguna vez o fue como la primera posibilidad de hacerlo? Sino que en Anamnésico tenemos esa particularidad también como de generar un proceso primero de muchas lecturas, de investigación, pues como que todos generamos, y yo lo único que hago finalmente es vaciar esa información, ¿sí? También por eso no es un crédito que esté únicamente dado para mí, sino que pertenece como a todo el cruce de lecturas, de escrituras de las chicas. O sea, podríamos hablar de una creación colectiva. De una creación colectiva, sí. Al estilo, pues, como de La Candelaria, un poco que, sí. Que Santiago lo que hacía era como recoger esas experiencias que iban teniendo en el escenario, de la improvisación, y ponerle, digamos, como un ordenamiento. Total, y además porque en Anamnésico también, particularmente en esta obra, trabajamos con ese término de la enciclopedia personal, o sea, es decir, como también la pregunta está desde cada una de las actrices, o sea, las tres hicieron la pregunta por cuál era esa herida de su infancia, que es de alguna forma lo que constituye esta máscara desde esa psicología junguiana, y es como bueno, claro, partimos de esas experiencias personales, ellas transforman eso en un material poético, y ya de alguna forma lo último que yo hago es organizar ese material en esa estructura dramática, ¿sí? Entonces, claro, pues está es como una dramaturgia así colectiva siempre de una textualidad que tiene esas 5 miradas del grupo. A mí, pues, digamos que en ese tipo de trabajo que parte, digamos, un poco de la experiencia personal, a veces uno se pregunta, bueno, y hay un acompañamiento un especialista que esté al lado, porque de todas maneras en todas las obras uno lo hace, pero cuando uno se toca tanto en su personalidad, en lo que es como sujeto, pues, y en esa vulnerabilidad, pues, yo siempre me he preguntado, uno como que necesita a veces como un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, porque a veces se tocan cosas que realmente son muy profundas, y eso puede de alguna manera desestabilizar al sujeto mismo. ¿Tuvieron algún acontecimiento en ese sentido? Pues fuera de la copa. Me imagino que sí tuvieron un acompañamiento, pero de pronto en algún momento las chicas se sintieron en esa vulnerabilidad y de pronto se revolcaron a sí mismas. Sí, es que pilla que primero pues tenemos una gran ventaja, y es que Mónica es psicóloga.
O sea, una de las actrices es psicóloga y ha generado también todo su trabajo de investigación en la psicología a partir del teatro. O sea, de hecho su tesis de grado se llama El tercer grito y es eso a lo que el actor se enfrenta de su ser persona con su ser personaje y todo digamos la injerencia psicológica que tiene el hacer teatro, porque sea desde donde se haga, uno está poniendo su ser y su persona ahí, ¿cierto? Al servicio de otro, ¿sí? Y del otro, como ella lo llama, con O mayúscula, ¿cierto? Entonces, claro, Moni ha sido un gran ancla también para poder abordar estos temas con cuidado y con amor, ¿cierto? Frente al colectivo. Dos, también siento que nos damos un tiempo de procesamiento, o sea, no son procesos de choque, pues a eso iba, nosotros empezamos en el 2019, o sea, cuando yo encontré esa frase era de 2019. Entonces nos tocó además pandemia, y pandemia fue casi que todo nuestro trabajo de mesa a través de lo virtual, eran las conversaciones, también luego vinieron los encuentros, entonces también se arma como un ecosistema muy saludable para poder procesar, ¿sí? Habían casi que ensayos que era dedicado a conversar sobre tal acontecimiento, de darle el tiempo al llanto, de darle tiempo al resolver, de darle tiempo a conversar con familiares, o sea, también siento que permitirnos un tiempo de creación amplio hace que lo que se remueva tenga el tiempo también de asentarse y estabilizarse y lograr ya ese alcance poético, que es también lo que siempre hemos buscado, que esa experiencia no se ponga digamos, desnuda sobre el escenario, sino que también logre una poética donde el actor ya se distancie de ese acontecimiento escénico, ¿sí? Sí, que digamos que yo cuando trabajo con los muchachos de la escuela, les digo, en principio uno, claro, busca en sí mismo esos momentos, y puede que en los primeros ensayos uno como que se mueva, sí. Pero parte del trabajo del actor y de la creación es lograr que eso pase a otro nivel, o sea, que ya no soy yo el que sufre, entre comillas, sino que es otro que está ahí y que yo me puedo distanciar de él para poder respirar tranquilo. Total. Y poder disfrutarlo, porque lo que te decía ahorita, o sea, el espacio para mí de seguridad es el escenario, porque soy yo el que lo manejo, yo sé lo que está pasando, sé para dónde vamos, y también es el del juego, por eso, porque ya pasé por el dolor de la creación, si es que hay dolor posible, y ya es un disfrute. Absolutamente, sí, total. Entonces, claro, ahí yo creo que esos fueron los amortiguadores, tener a Mónica, tener el tiempo y tener esa conciencia de que siempre es un tránsito a lo poético, que de esa experiencia personal debe configurarse eso, un otro afuera de sí para poder de alguna forma entrar al escenario más tranquilo. Y digamos que uno cuando está dirigiendo se pone como metas, como que yo quiero hacer esto, quiero verlo de esta manera. Sientes que lograste todo lo que te llegó a la cabeza, todo lo que soñabas con la obra. Sí, incluso siempre también hay más, ¿cierto? Hay menos de lo que uno quiere, pero hay más también de lo que uno quiere, siempre como frente a un proceso. Sí, yo creo que logramos todo lo que queríamos, sin embargo también siento que todavía lo estamos logrando, o sea, porque también la obra fue una beca, y vos sabes que las becas ponen un tiempo que ya es una contrarreloj, entonces yo siento que cuando la estrenamos todavía estaba cruda para mí, pero ya ha pasado un añito en donde todavía ayer en ensayo estábamos ajustando, removiendo, organizando. Todavía la langosta está creciendo. Todavía, el caparazón que no ha roto. Sí, todavía. Entonces era como que, bueno, como que me haces la pregunta y digo, ya lo está logrando. Yo creo que hace un año todavía sentíamos que hacía falta, porque además es una obra técnicamente compleja en el sentido de transiciones, y las chicas... Todavía hubo como 5 funciones donde yo todavía ellas me decían, estoy pensando es para dónde llevo la máscara, o sea, yo no estoy sintiendo nada ni pensando nada. Entonces creo que ya también con el paso del tiempo ellas han logrado entrar a la obra desde otro lugar que no es lo técnico, lo racional, y ya eso también lo hace a uno y a ellas sentir más confiado y más feliz con el trabajo. ¿Cómo te imaginas la obra en el espacio de Pequeño Teatro? Era un sueño. Era un sueño, pues primero por lo que esta sala significa para la ciudad y porque de alguna forma siento que es de las salas en la ciudad en donde logra confluir mucha clase de público, ¿cierto? Como el público desprevenido, pero también el público amante del teatro, pero también el público esporádico o el público de alguna forma fiel al teatro. Entonces eso permite que la obra crezca porque también la ubicas en distintos ángulos de mirada, ¿cierto? Entonces para mí era como...
quiero saber qué es aturdir en el pequeño, ¿cierto? El pequeño. 2, porque también la obra es un ring de boxeo. Siempre hemos tenido este sueño de la arena, pues del circular, que logre evocar lo que es una lucha del boxeo, y creo que la sala del pequeño va a ser perfecta también para lograr eso. Y porque, bueno, es un reto. Yo creo que es uno de los escenarios de la ciudad que también validan mucho el hacer, pues como que abrazan el trabajo y que lo logran también poner en una disposición para la ciudad que es muy distinto a otras salas. Entonces, claro, me la había soñado y me la he imaginado, nos la imaginamos. Sí, nomás ayer en el ensayo también hablábamos de la dimensión que es estar en una sala como esta. Entonces sí. Bueno, pues primero que todo, muy bueno tenerlos acá. A ver si los puedo ver al fin. Ojalá. Porque pues como están ustedes, no estaré yo en el escenario, entonces podré ser público. Claro. Y con respecto a eso que hablas del público, del pequeño teatro, pues esto es una construcción. Ahorita me preguntabas, bueno, entrada libre con aporte voluntario, ¿hace cuánto? Ya llevamos 23 años. Y es una construcción de 23 años de formar un público desde hace 23 años. Y que, como lo dices tú, realmente es un variopinto, o sea, viene de todo tipo de gente. Sí. Y eso, yo creo que eso le da al trabajo del actor calado y profundidad, o sea, cómo lograr llegarle a cada espectador. Sí. Porque en eso de la subjetividad del arte, pues es que cada espectador lee desde su experiencia vital, ¿cierto? Entonces, tener que pensar ya no en 10, sino en 200, en 300 personas, el lenguaje que tienes que utilizar, cómo utilizar el lenguaje, cómo lograr llegarle a esos 300, ya te ponen otro reto. Total. Respirar con 300 espectadores es otro cuento. Por ejemplo, ahí te pregunto, o sea, actualmente, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué te ha regalado esa masividad? Porque es que ya es un escenario muy masivo. ¿Cómo uno logra sostener todas esas almas en una función? O sea, hay un profesor muy importante que se llama Tablowski. El profesor Tablowski. Okay. Sí, o sea, digamos que yo he tenido la fortuna de haber llegado hace 30 años a Pequeño Teatro y haber hecho alrededor, o sea, digamos en estos 30 años, puedo decir que por ahí 200 funciones al año, ¿cierto? De distintas cosas. Ese maestro Tablowski, sí. O sea, y lo otro, yo creo, supongo que lo van a hacer el lunes, martes y miércoles, aprovechar, es respirar los espacios. O sea, yo creo que uno como actor no puede llegar a cualquier sitio y simplemente llegar, vestirse y hágale. No, uno tiene que llegar a sentir cómo suena la sala, porque es que las salas suenan distinto. Entonces, es como sentir, respirar con el espectador. Eso es la otra parte, que es porque uno hace, no sé, una comedia cualquiera, y vos durante el proceso de montaje decís, aquí hay un chiste, aquí se van a reír. Resulta que no, un día no se rieron. Y al otro día se ríen, vos nunca pensaste que se iban a reír, soltaron la risa, ¿qué pasó? Entonces es como estar todos los días como ahí, a ver, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pasando en el espectador? O sea, sin tener que estarlo mirando, sino aprender a tener esa sensibilidad con ese otro sujeto que hace parte del espectáculo teatral, porque solamente existe en ese momento. O sea, el espectáculo teatral, como dice Duarte, un poco es ese convivio único. ¿Sí? Que ahorita que hablabas de pandemia, que nos tocó hacer disque teatro virtual, eso no es teatro, pues por muy bien grabado que esté, eso no es teatro. Falta el otro ahí. El otro que te esté respirando en la nuca, que sienta en la pecueca que tenés, si es que tenés pecueca, que de pronto le cae el sudor porque moviste la mano y pum, le cayó el sudor, y entonces también eso lo toca. Entonces, sí, yo creo que esa experiencia la tenemos la gente de teatro y es única. Tablowski, brutal. Es muy bonito. Andrés, ¿cómo nace el aporte voluntario? O sea, en esa idea, claro, o sea, ¿cómo tomar esa decisión hace 23 años? Porque, claro, ahora es muy normal, ustedes lo han puesto también un poco de moda en la ciudad o no lo han hecho comprender, pero en un momento en que estaban para tomar esa decisión y por qué se toma esa decisión. Bueno, lo primero es que fue en este sitio exactamente donde se tomó la decisión, en esta esquina. Esta era la esquina donde nos sentábamos con Rodrigo a tomar cerveza, a hablar bobadas, a hablar mierda, como decimos nosotros, y a pensar también. Y fue después de una función de Medea, en la sala Rodrigo Aldarriaga, para 500 espectadores. Vinieron un viernes vinieron dos niños de colegio,
que les mandaron a hacer la tarea. ¿Cómo vería la cosa? Que ellos llegaron, entraron y iban siendo las 8 de la noche, nadie. Entonces se le acercaron a Rodrigo y le dijeron, no, maestro, tranquilo, nosotros venimos otro día. Y él, no, jamás. Por el solo hecho de ustedes haber llegado hasta acá, merecen que nosotros hagamos la función. Y los actores la hicieron. Y la hicimos. Wow. Medea. Esos niños salieron despavoridos de aquí, claro, eso termina con Medea matando a los muchachitos y todas saben que salieron y se fueron. Y salimos nosotros, esto parecía un velorio. Ay, qué fuerte. ¿Qué hacemos? Nos sentamos a conversar, tomar cerveza. Y de pronto estábamos hablando sobre el teatro, pequeño teatro, estábamos cumpliendo 28 años ese año, eso fue en el 2002. Y Rodrigo decía, no, pero es que llevamos 28 años tratando de formar un público para el teatro y no pudimos, no hemos podido, no nos da. Y de pronto Rodrigo dijo, los viejos del teatro nos equivocamos. ¿Cómo así? Sí, es que cuando nosotros fuimos a Europa por allá en 1968 al Festival de Teatro Universitario de Aviñón, vimos el teatro allá y vimos que esos ponían afiches, decían que a las 7 de la noche abrían casa y se llenaban los teatros. Ajá. Y eso mismo vinimos y lo copiamos acá. Pero resulta que es que allá hay una tradición de 5.000 años de teatro y aquí es un teatro demasiado joven. O sea, 30, es que 40. En ese momento decíamos es que Rodrigo podría ser la segunda generación del teatro colombiano. Eso no es nada, ¿sí? En una sociedad eso no es nada. Sí. Y entonces esa noche dijo, acabamos de salir de una crisis económica, estábamos a puertas de terminar de pagar una deuda, ya quedaban como poquitas cuotas para pagar. Y esa noche dijimos, abramos las puertas del teatro. Pues si ya no le demos nada a nadie, abramos las puertas y que llegue la gente y al final ponemos el sombrero. Y si eso no funciona, apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer. Nos dimos 15 días para hacer como el lanzamiento. Nosotros aquí teníamos como 4 o 5 grupos que éramos anfitriones de ellos, pues les prestábamos espacios para que ensayaran, no sé qué. Y les dijimos, vean, nosotros vamos a meter en esto. ¿Nos acompañan? Ah, sí, listo, hágale. Y entonces hicimos programación de los primeros 3 meses con las obras que teníamos nosotros en ese momento, que no solamente teníamos 3, teníamos Medea, Boisek y el cuento de la isla desconocida. Y el tablado estaba acá, entonces el tablado presentó, estaba el Fisgón también estaba por acá, entonces los metimos en programación. Teníamos unos grupos también de amigos músicos, entonces hicimos programación de música los lunes de concierto. Y a los 15 días volvimos a arrancar con Medea. Okay. La misma obra. Y oh sorpresa, estas filas para entrar acá. Okay. Ahora, no era solamente que llegara la gente, sino también un acontecimiento educativo, pedagógico. Y es que descubrieron que el teatro tiene que tener un precio. Claro. La gente decía, es que es gratis. No, gratis no. Es entrada libre con aporte voluntario. Ajá. Y siempre, como lo seguimos haciendo después de 22 años, al final, el cuento, echarle el cuento otra vez. Recuerden que es que los actores vivimos de nuestro trabajo, tenemos que vivir de lo que hacemos. Y este es nuestro trabajo. Claro. Y ustedes ya cumplieron con el 50% del deber de un espectador, y es sentarse a disfrutar la obra de arte. Ahora les toca el otro 50%. Para que esto pueda seguir viendo, acuérdense, meta de la mano el drill. Okay. Y eso, digamos que en las incidencias hasta el año 2002, el equipo artístico con las obras que teníamos no hacíamos el 1% del presupuesto de la entidad. No alcanzábamos a recoger el 1%. En los últimos 10 años, teniendo la pandemia en la mitad, que ese es otro cuento, nos ha tocado otra vez volver a pedalear un poquito, pero ya fue más fácil. Pero íbamos ya estábamos haciendo entre el 47 y el 50% del presupuesto, con un plus. Y es que ya le podíamos pagar a los actores. Claro. ¿Sí? Porque hasta ese momento, pues, ¿con qué pagábamos? Sí, Si no alcanzábamos a recoger la plata para el tinto, para la administración, ¿cierto? Entonces, ese plus es muy importante, y es que nuestros actores ya se les paga por cada función que hacen. En un acuerdo muy bonito que llegamos también desde el principio. Y es el 50% de lo que se recoge en el sombrero pertenece a Pequeño Teatro, que somos nosotros mismos, pues, pero es para solventar los gastos naturales de la casa. Sí. Y el otro 50% es de los actores. Y también el acuerdo es yo puedo ser el protagonista, pues me gano lo mismo que el que entra y dice una palabra, no, es igual. Soy el director, es igual. Dividimos en partes iguales del grupo de actores y directores. Incluso tenemos también algunos escenógrafos que han entrado en el cuento. Entonces, por ejemplo, el Tartufo.
Cada que nosotros presentamos Tartufo, yo llamaba a Fernando Acosta, que desgraciadamente se murió a finales del año pasado, lo llamaba y le decía, Fer, vení por el chequecito. Qué ¿sí? bien. Y el chacal se ponía feliz. Entonces sí, ha sido como una experiencia, pues primero muy alegre para nosotros como actores, y es tener un público que nos está viendo y que está jugando con nosotros. Segundo, en lo económico también los actores, pues bueno, por lo menos ahí llega los centavitos, la platica. Claro. Puede, y como lo hemos dicho siempre, tal vez no es lo que nosotros esperamos que se le deba pagar a un actor, pero ya estamos acercándonos a ese posible pago real del actor, pues lo que se merece un actor. Sí. Y ahí hay obras que a veces uno dice, wow, estuvo buena. Y lo otro es que entrada libre, o sea, esa cosa, como te dije, teníamos 3 obras. Sí. El hecho de que el público llegara nos obligó a nosotros a meternos en producción. O sea, no nos podemos quedar con 3 obras el resto de la vida si tenemos que programar 2 salas, claro. 365 días del año. Pues obviamente uno descansa un poquito, pero nosotros estamos haciendo alrededor de 460 funciones al año, ya, en las dos salas. Estamos hablando de 230 días del año que estamos en temporada. Uno con 3 obras no se puede quedar el resto de la vida. Entonces eso nos obligó también a empezar a producir espectáculos, obras. Entonces, y como teníamos un equipo, digamos, al principio no éramos sino 5, pero empezó a crecer. Entonces 2 obras, estaban 2 directores trabajando cada uno con equipo, haciendo su obra, la que quería hacer. Y eso también nos puso a pensar en la academia. O sea, digamos que hasta ese momento nosotros teníamos talleres sábados, pero empezaron los muchachos a preguntar, oye, yo quiero estudiar teatro, yo quiero estar con ustedes en este proceso, y ahí entonces nace la escuela también, que la escuela, pues, no siendo, digamos, como el objetivo primordial que alimentara el grupo de pequeño teatro, pues naturalmente se ha convertido en eso. Entonces, vos ves ahorita el Principito que estamos esta semana, y el 95% son egresados de la escuela. Wow. Ya estamos los viejitos, que somos Paula y yo. La vieja guardia. Paula de Olla y yo, que somos los viejitos en el Principito. El resto, todos son muchachos que ya salieron de la escuela y que nos han ido acompañando. Entonces, yo creo que ha sido un alimentador no solamente de esto de formar público, de tener un teatro de verdad, porque el teatro, como decíamos ahorita, se hace con la gente, sino también de pensarnos como actores, como directores, como formadores. Claro, ¿sí? Súper. Bueno, no, muy bien. Bueno, a ver, última, vos que esa vez que Rodrigo lo propuso, ¿vos qué pensaste? ¿Cómo te resonó esa idea del aporte, de la entrada libre con el aporte voluntario? Honestamente. Esa pregunta tiene veneno. A ver. Porque realmente nosotros como que, ay, sí, pues qué tan bueno que vengan, que de verdad llegue el público a ver, ¿no? Que no tenía razón de ser eso. Cuando, como decía Rodrigo, cuando uno construye una sala para 500 espectadores, espera que la sala se llene. Y esa noche actuamos para 498 sillas vacías. Eso no tiene razón de ser. Sí, total. Entonces, bueno, pues vamos, metámonos en esa. Y el veneno está en lo que pasó con el gremio. Eso sí nos dieron rejo. Me imagino. Pero nosotros nos quedamos callados, no tenemos nada que contestar, nosotros estamos en nuestro cuento. Yo no voy y le pregunto al Águila Descalza por qué cobra 80.000 o 90.000 pesos por una boleta, pues para ellos. Ellos saben sus necesidades y por qué la ponen a eso. Entonces, pues si está en la casa de nosotros, uno en la casa hace lo que quiera, lo que le da la gana. Entonces, pues digan, hablen. En el periódico de Medellín en Escena decían unas cosas que uno decía, uy, este man que está diciendo, pero él es el que escribió, él firmó, él verá cómo resuelve el problemita. Nosotros seguimos aquí trabajando. Qué bueno. El otro, y entonces, bueno, digamos que en principio el gremio resistencia. Sí, mucha. Cuando cumplimos los 40 años, hicimos una jugada maestra. Yo les dije, venga, pues estamos en la Junta organizando la celebración de los 40 años, o sea, ya estamos hablando de hace 10 años. Y venga, la celebración de los 40 años de Pequeño Teatro no es de Pequeño Teatro, es del Teatro de Medellín. Sí. Entonces, invitémoslos, hablemos con ellos. Entonces llamé a Jaiber, le dije, Jaiber, vos lideras Medellín en Escena, ¿será posible que tengamos una reunión con todos los de Medellín en Escena? ¿Para qué? Que hagamos una reunión, queremos hablar con ustedes. Ellos nos habían tirado el lance alguna vez que para que entráramos a Medellín en Escena, pero nosotros nos hemos mantenido como estamos
jugamos juntos, pero no, Sí, sí, no, sí. no entramos en gremios. Entonces les pareció como raro, y estos que era, que van a entrar a Medellín en ese era el fin. Entonces acababan de tomar la casa de la sucursal y nos dijeron, los esperamos en la sucursal a las 5 de la tarde. Entonces nos fuimos Ruderico, Catalina y yo y Albeiro para allá. Más, nos tocó llevar sillas de acá porque ni siquiera tenían sillas. Entonces les dijimos, vea, nosotros vamos a cumplir 40 años el año entrante, ustedes ya lo saben, supongo, ¿no? Y queremos que ustedes estén con nosotros, que la celebración sea del Teatro de Medellín. Entonces queremos que todos los grupos se presenten en pequeño teatro. Okay. Con entrada libre a aporte voluntario. Okay. Eso les hizo es como... Entonces, bueno, incluso nos tenían tequila y todo, todo esto, bueno, listo, nada. Me dijeron, no, nosotros nos vamos a reunir y conversamos. Y efectivamente, se vinieron acá, estuvieron acá. Y entonces les tocó vivir en carne propia, Ajá. que una sala como esta estaba llena, ver los problemitas que se armaban porque ya no había boletas o porque, como nosotros siempre repartíamos más boletas de las sillas, porque no todo el mundo el que reclama boleta viene. Claro. Entonces les tocaban los mierderitos que se armaban, ¿no? Entonces, y ahí, obviamente, eso nos permitió también, después de cada de las funciones, sentarnos a conversar. Y creo que eso limó muchas asperezas. Incluso en algunos casos pusimos grupos, uno en una sala y el otro en la otra, que sabíamos que había como ciertas cositas. Y nada, papito, están aquí, están con nosotros, esto es una fiesta. Hermoso. Entonces, sí, permitió como que nos sentáramos a conversar y darnos cuenta que nos tenemos que respetar. Estamos trabajando en lo mismo. O sea, tus formas de trabajar, respetables. Puede que yo no las entienda, pero estás trabajando y yo también. Hermoso. ¿Cierto? Pues yo creo que eso fue una experiencia muy bonita desde los 40. Ahora tocamos para los 50. Estamos pensando cuál es la siguiente vuelta de tuerca. La siguiente, pero ya ahí estamos, por ahí estamos pensando. Y yo creo que a partir de eso fue que se empezó a abrir también la sala en estas temporadas de grupos invitados como nosotros, ¿no? Sí, obviamente, no, pues digamos que desde el principio por los grupos estos que tenía que éramos anfitriones de ellos y los invitamos a que nos acompañaran en esta locura. Y digamos desde ese momento empezamos como, había grupos amigos, entonces, ay, venga, presentes, venga, ahí Central Lírico al Puerto Voluntario. Pero sí, digamos que ese de los 40 años abrió más el abanico del caleidoscopio de posibles personas. Y ya ahora antes la pelea es, venga, déjeme presentar allá, porque pues desgraciadamente tampoco le podemos entregar la sala a los grupos invitados porque los actores nuestros tienen que vivir. Claro. Entonces, pero pues nosotros estamos haciendo tenemos más o menos 20 invitados al año. 20 grupos que se están presentando con nosotros y ha sido, como te digo, un espacio muy chévere porque pues, nos permite conocernos, reconocernos. La verdad que esa palabra reconocer es muy bonita porque es de un lado para el otro, entonces el reconocimiento es yo te reconozco, pero tú también me reconoces. Sí, total. Y poder ver los trabajos de los otros, que es que desgraciadamente, y sobre todo los que tenemos sala, generalmente estamos en temporada y uno no puede ir a ver lo de los otros, entonces también es una posibilidad de los actores nuestros ver los trabajos de los otros, conocer a los otros. Yo les digo a los muchachos de la escuela, aprovechen que, vea, ¿usted ya lo vio? No, conoce a Felipe, yo lo presento, porque puede que mañana Felipe, me interesaría trabajar con vos, ¿cierto? Claro. O te gusta el trabajo de Felipe, pues conocerlo y de pronto pues vas haciendo una relación que permita que el día de mañana pues trabajes con él, ¿cierto? Sí, es un encuentro también. Sí, entonces yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, dura, porque pues como siempre eso no es que usted ponga las boletas y te dé entrada libre con aporte voluntario, ¿no? Nos ha tocado darle vueltas. Un día empezó como que la cosa a bajar, como que y era pues, claro, si usted lo deja la inercia va matando las cosas, hay que estar pensándolo otra vez. Entonces un día sacamos las cajitas, como les decimos nosotros. Entonces en este momento tenemos 40 sitios de la ciudad que casi todos son entidades universitarias donde tenemos en bienestar universitario, está la cajita con las boletas para que los estudiantes vayan y cojan sus boletas, están bibliómetros, bueno, hay unos espacios de la ciudad y
y volvemos y pensamos, hay que volver a la vuelta y qué hacemos, y entonces otro día dijimos, ves que hay gente que le da pereza venir por las boletas al centro, ¿por qué no ponemos una operadora para que haya boletería en línea? Y pues hay un aporte voluntario que parte desde 12.000 pesos para arriba en este momento, porque hay que pagar el operador de boletería y para que le quede al equipo, y se ha ido aumentando paulatinamente, y sobre todo hay obras que, por ejemplo, al principito ya estamos hablando de 230 boletas que salen por etiqueta blanca, ¿cierto? Entonces ya eso empieza, el aporte voluntario empieza a subir. Nosotros empezamos con un aporte de 250 pesos por persona el primer año. En un año, 250. Ahora ya estamos hablando de 10.000 por persona. Sí, brutal. Y eso ya significa, si vos tenés 60.000 espectadores a 10.000 pesos, son 600 millones de pesos al año. Sí, ¿Sí? Y si el 50% va para los actores, pues le estás pagando 300 millones de pesos a tus actores, y fuera de eso estás teniendo 300 para sostener todo esto. Entonces, yo creo que en ese aspecto también muy positivo todo este cuento. Poderoso. Bueno, Andrés, muchas gracias por recibirnos, espero que sí le dé para vernos y agradecerle mucho este espacio, y pues tanto para nosotros como grupo, pero también para la ciudad, todo lo que nos ha ayudado a dinamizar. Sabemos de entrada que este es de los primeros grupos a los que, pues, con los que la gente, yo que trabajo en universidades, siempre que pregunto, en universidades que no tienen que ver con teatro, cuando pregunto ¿han visto teatro? Está Pequeño Teatro ahí en su lista siempre, porque sí, creo que es un puente que ha permitido a mucha gente llegar al teatro y a ver teatro. No, esta, como decimos nosotros, esta ya no es la casa de nosotros, esta no es la casa de la Asociación Pequeño Teatro de Medellín, esta es la casa de todos, inclusive pues de todos, es el público y los artistas. Y pues en la medida que podamos seguir abriéndole la puerta a grupos para que se presenten y para que nos reconozcamos, para que nos veamos, para que nos sintamos, yo creo que es fundamental. Ante todo somos humanistas. Eso sí es. Muchas gracias. Órale pues. Muchas gracias por escuchar esta conversación. No sé qué tan interesante sea para el público escuchar a dos teatreros conversando. Yo creo que sí. Pero muchas gracias por escucharnos, y Felipe, invítalos a tu temporada. Bueno, les invitamos a Aturdir al Pequeño la próxima semana, 2, 3 y 4 de mayo, a las 7:30 de la noche, acá en Pequeño Teatro de Medellín, la temporada de Aturdir, obra en 2 asaltos escénicos con máscara, para que vengan y compartan con nosotros un momento y nos preguntemos por esa difícil carga de ser persona. Entonces por aquí los esperamos, Pequeño Teatro con entrada libre y aporte voluntario.